Gloria al nombre de Jesucristo. Bendecimos esa iglesia invisible que se encuentra ahí en Facebook y también, ¿por qué no?, en YouTube. Luego estos videos les cambiamos el formato y son subidos a YouTube también para tener alcance. Hay mucha gente que no tiene Facebook, entonces luego a su WhatsApp se los enviamos en el enlace de YouTube, y algunos lo encuentran ahí en YouTube, ¿verdad? Bueno, saludamos a esa iglesia invisible que está allí. Hoy tenemos una palabra para compartir. Esta palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas. Sí, Lucas, ahí en el capítulo 7, versículo 18, con el subtítulo ahí, Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa viven en deleite, y en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hasta aquí esta porción de la bendita palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús en el Jordán, el mismo que vio bajar el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, pero luego, atravesando una de las grandes pruebas como atravesamos muchas veces, esas pruebas donde realmente nos parece que Dios ha apartado su mirada de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido probados? Llegó Jesús mismo en la cruz del Calvario a decir: Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces la prueba trae esto. Y Juan mandó a 2 de sus discípulos allí cuando estaba preso, ya pronto a ser decapitado. Había una condena sobre Juan el Bautista, y así se acercaban quizá a una ventana, a las rejas de la ventana de la cárcel, se acercaban sus discípulos, sus seguidores, aquellos que escuchaban los mensajes en otro momento de Juan el Bautista, y él les dijo: id a Jesús, preguntarle si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Pero lo que queremos rescatar en este mensaje es que Jesús, cuando recibe a los mensajeros, a los enviados de Juan el Bautista, no los recibe
tratando de explicarles que sí, que él era el Hijo de Dios, que se había despojado de su deidad y había sido enviado a la tierra para el perdón de nuestros pecados, no hace Jesús una carta de presentación de quién era Él. Sabes, muchas veces, muchísimas veces, parece que estar, aquellos que servimos al Señor, aquellos que estamos predicando el Evangelio, aquellos que estamos haciendo la obra de Dios, parece que a veces tenemos que rendir cuenta del instituto. Mira, a mí me han hecho muchísimas veces la misma pregunta y a veces me provoca cierta hilaridad, me da risa. Otras veces hasta llega a molestarme, según me agarren de ánimo, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Algunos me han dicho, pero hermano, ¿usted es un pastor independiente o pertenece a alguna denominación? ¿Está usted bajo cobertura? Una vez, un siervo de Dios, cuando el pastor Carlos Barrio de la Iglesia Jesús La Roca estaba aún en el Cine Belvedere, ¿ya? Recuerdo que yo iba a unas reuniones, ahí preparábamos las reuniones para una de las campañas que hizo Gigi allí en el estadio de Liverpool. Y ahí hacíamos las reuniones en la Iglesia Jesús La Roca, pastor Carlos Barrio y su esposa Judía, a quien recuerdo con cariño a ese siervo. Y recuerdo que ahí un pastor me dijo, pero usted está bajo cobertura. Y le dije, mirá, debo tener una cobertura bárbara. Pero se lo dije con un poco de hilaridad. Y realmente le dije la verdad. Digo, mira, en el culto de ayer le dije a unos jovencitos que habían llegado si querían recibir de Dios. Y pasaron como 10 entre jovencitas y jovencitos. ¿Sabes qué? Me sorprendí porque levanté una mano y dije, toca, Señor, a estos jóvenes. Y los 10 cayeron al piso. Los 10 parece que hubiera pasado un viento fuerte que los tumbó a los 10. Le dije, así que pienso que estoy bajo cobertura porque con solo levantar mi mano, esos 10 jóvenes cayeron. Algunos hablaban lenguas, otros tuvieron renuevo. Y el pastor me dice, no, pero le estoy hablando en serio. Dice, ¿por qué me sale con esto? Le dije, porque me preguntaste si estoy bajo cobertura. Creo que es una buena cobertura la que Dios me ha dado para levantar mi mano y que esos 10 jóvenes todos ya se levantaran llenos de Dios. Me refería si estaba con otro ministerio que esté por sobre suyo, su iglesia pertenece a alguna denominación, Asamblea de Dios, esto y lo otro. Dije, no, hermano, yo soy un pastor independiente de algunos hermanos, pero no independiente de Cristo. De Él soy plenamente dependiente. Bendecido el nombre de Cristo para siempre. Sé que al principio este varón se me molestó, después yo creo que se enojó con él por la pregunta que me había hecho, porque cuando terminamos, ya que yo me venía para el Pinar, él me saludó, me dio un abrazo apretado. Y yo creo que entendió mi respuesta. Estaba bajo cobertura, sí, Señor. La cobertura gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Aquí llegan estos muchachos, estos mensajeros Juanes Bautistas, es decir, Señor, ¿eres realmente tú el que había de venir o habrá que esperar a otro? Pero Jesús no dio una respuesta. Jesús no preparó cartas pastorales para mostrarles. No quiso acreditarse. Mira, a veces no necesitamos andar mostrando papeles que nos acrediten, andar mostrando documentación de estudios teológicos, que vaya si los tenemos. No necesitaba yo mostrarles los compendios de teología pastoral del hermano de ese gran hombre, José Alejandro Guaynarobes, con quien yo estudiando di mis primeros pasos, cartas paulinas, evangelio, el Viejo Testamento. No,
Hay veces que no necesitas, y Jesús no necesitó acreditarse de ninguna manera. Solamente comenzó con los muchachos mirando y oyendo atentamente, a orar por los mudos, a orar por los ciegos, a orar por los paralíticos, ¿verdad? Y dice que los leprosos eran limpiados, los sordos comenzaron a oír, la membrana del oído se reconstruyó, los sordos oyeron, dice que hubieron cojos que andaban, paralíticos que comenzaron, aleluya, a caminar, los ciegos comenzaron a ver, y hecho todo este culto de sanación maravillosa, con esa unción tremenda que había sobre el Hijo del Dios vivo, con ese don del milagro, que son dones de Dios y que Él transfirió a nosotros, porque Él dijo en Marcos 16:16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos se sanarán. Es la promesa de Cristo, del Hijo del Dios vivo. Pero sabe, muchas veces van a venir aquellos, ¿verdad?, que te quieren probar. Muchas veces van a llegar aquellos que quieren probarte. Recuerdo hace muchísimos años, una vez que el pastor Juan Méndez, a quien amo y aprecio, porque me parece, más allá de un hermano en Cristo, una excelente persona. Yo estuve dentro de su casa, conozco a Andrea, a su esposa, a sus niños, y recuerdo que una vez invité a Juan, y Juan vino conmigo aquí. Ese día pasó algo especial, porque Dios tiró tremenda unción en ese culto. Y yo recuerdo que sentí algo así como la voz audible de Dios, que me dijo que ungiera a los hermanos. ¿Qué hice? Me paré de un lado con una copa de aceite de oliva perfumado, y yo ponía mi pulgar en la mano, en la frente de cada uno de los hermanos, y yo les decía: pasen, que el pastor Juan ora por ustedes. Yo iba ungiendo y Juan los tocaba, y tenían que haber unos ujieres, unos hermanos colaboradores que los iban corriendo y arrastrando, porque cada una de las personas, yo no sé si fueron 30 o 40 personas, todos los que ungimos, que pasaron a recibir la unción, luego Juan le tocaba, solo con tocarlo recibe de Dios, esa persona se desplomaba y los iban corriendo los hermanos, porque si Juan ministró sobre 40 personas, los 40 recibieron de Dios y cayeron al piso descansando en el Espíritu Santo. Yo miraba la cara del pastor Juan Méndez y veía cómo él disfrutaba del culto que estábamos viviendo, de lo que Dios estaba haciendo aquí en el Ministerio Pentecostal Nueva Betania del Pinar. Esto pasó hace muchísimos años. Después un día me encuentro con el pastor Juan Méndez. Él sabía que yo era un pastor independiente. Dice: mira, hermano, porque hablaba con confianza de que nos conocíamos, y me dice: mira que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, queriendo decir que él pertenecía en ese momento al MI, ¿verdad?, a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Y entendí el mensaje. Cuando él me decía: no es bueno que el hombre esté solo, me quería decir que quedara bajo la cobertura del MI. Y yo le decía: el Señor levantó esta obra así, hermano, y ministra, y hemos visto milagros, sanidades, Dios ha hecho cosas maravillosas. Pero yo digo, ¿cómo es la mente del hombre? Porque Juan estaba asombrado de que a todos los que tocó caían tocados por el Espíritu. Él no entendía lo que le estaba pasando. Sin embargo, me encuentro unos meses después y me pedía que quedara bajo cobertura. No encontró suficiente la cobertura del Espíritu que había en este lugar. ¿Entiendes a quién me refiero? Mira, cuando llegaron los mensajeros de Juan el Bautista, Jesús no quiso acreditar con nada quién era él, ni la unción que había sobre él. Son los milagros.
son las cartas, dijo el apóstol Pablo, mis cartas sois vosotros mismos. Ustedes mismos son mis cartas. A veces, las cartas que acreditan un ministerio, una iglesia, o el siervo de Dios que está al frente de esa iglesia, las cartas que lo acreditan son los hermanos que son vidas transformadas, son los hermanos que reciben el toque del Espíritu. Cierta vez en otra reunión de pastores, hablando con un pastor, un hermano, le conté, digo, mirá, allí me está pasando que hay varias jovencitas y mi esposa que me dicen ver los ángeles. Yo no veo los ángeles, pero me han dicho, y muchas veces, hablando aparte después con mi esposa, me decía tal joven que había un ángel parado en tal y tal lugar, o contra la puerta o en el altar a mi izquierda o a mi derecha, y mi esposa me decía, sí, yo lo veía. Entonces sé que no era una cosa de que alguien me dijera algo en un delirio místico, no, lo estaban viendo, y lo estaban viendo 6, 7, 8, 10, 15 personas. ¿Sabes? Ahí entendí lo que dice la Biblia en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Cosas que ojo no vio, con los ojos de la carne no podés ver los ángeles. Pero ¿sabes algo? Siempre digo lo mismo. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El otro le dice, ¿de dónde me conoce? Y Jesús le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Quizá debajo de esa higuera, la explicación teológica es que Natanael en el fondo, en el patio de su casa, solas con Dios, se arrodillaba y clamaba debajo de esa higuera. O debajo de esa parra. Él estaba ahí haciendo y buscando a Dios y haciendo su oración. Y Jesús, por revelación divina del Espíritu Santo, dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Cuando este hombre escucha eso, Jesús impactó la vida de Natanael. Lo impactó de una manera tremenda, que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Pecado, el tipo dijo, nadie puede saber que yo tengo mis charlas con Dios, mi clamor y mis oraciones debajo de ese árbol en el fondo de mi casa. Solo el Hijo de Dios, solo Dios podía saber eso. Dale gloria al Señor, alabanza al Cristo de la gloria. ¿Y qué le responde Jesús? Natanael, ¿crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Mira, cosas mayores que esta. Verán los ángeles de Dios que suban y bajan sobre el Hijo del Hombre. Está dicho por Cristo, son visibles los ángeles, se ven los ángeles, andan con nosotros dentro de la iglesia. Claro, para esto tienes que tener comunión con Dios. En la carne no puedes ver el Espíritu Santo, en la carne no puedes ver los demonios, en la carne no puedes hablar las lenguas. Si no has tenido un toque del Espíritu, no vas a levantar tu mano para reprender un demonio, lo vas a ver caer por tierra, porque ellos no van a manifestarse ni van a caer derrotados por el sonido de tu voz, sino porque en ti tiene que estar el resplandor de la gloria de Cristo, la unción del Espíritu Santo. Hace muchísimos años vino un matrimonio a este lugar. Aleluya. Y ese matrimonio estaba parado a unos 6, 7 metros de donde yo estaba en el altar. Y siento la voz audible de Dios. Siento que Dios me dice que ore por esa hermana. Estamos hablando de la esposa, estaba el caballero al lado de ella. En ese momento la iglesia estaba de pie. Se había terminado de predicar el mensaje del Evangelio. Era un culto lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios estaba manifestándose, se sentía. Tú levantabas la mano y sentías el refrigerio de Dios, la brisa del Espíritu Santo. Era algo tremendo. Y yo siento que Dios me dice que ore por la hermana. Y digo, hermana, me muestra el Espíritu Santo que ore por usted. De un paso al frente, la quiero ungir con aceite.
Me dice, estoy bárbara, pastor. Y se queda quieta, a 6, 7 metros de donde yo estaba. Y digo, pero mi hermana, que es Dios que me dijo que tengo que orar por usted, por liberación. Me dice, pero es que me siento bárbara. Y el esposo asentía con la cabeza y me dijo, está bárbara, ¿eh? Ah, bueno, gloria a Dios. Yo agacho mi cabeza y en ese momento siento nuevamente la voz del Señor. Siento nuevamente que me habla y me dice, bueno, reprende al enemigo. Ahí donde está, se liberará. Cuando Dios me dijo eso, agarré confianza, porque sé en quién creo. Y dije, levanté mi mano y dije, Satanás, Satanás, en el nombre de Jesús, cae por tierra, ahora manifiéstate en este momento. Ahí la señora voló por arriba de una silla. Empezó a revolcarse en el suelo, menos mal que estaba bárbara. Y se revolcaba ahí. El esposo me miraba con unos ojos de este tamaño, como diciendo, cagame tierra, porque fue uno de los que me hacía señas y todavía me llegó a decir, está bárbara. Estuvo bien todo el día. Bien endemoniada estaba la señora. Y así se revolcó por el piso mi esposa, unas hermanas. Porque cuando es una hermana, cuando es un cuerpo femenino el que está en el piso, no podemos dejar que vengan hombres a sujetarla ni a agarrarla. Vamos a no dar lugar al diablo, ¿verdad? 2 o 3 hermanas y mi esposa no podían sujetar las patadas que tiraba en el piso y tenían que sujetarle los brazos porque el demonio quería que ella se arrancara los cabellos a tirones, hasta que fue liberada. Pobrecita, no me olvido nunca más. Luego se levantó de ahí, la acompañó alguna hermana al baño y así ella volvió a quedar prolija, su cabello, todo. Fue algo terrible, terrible demonio había en esa mujer. Esas son las cartas. Esas son las cartas. Jesús no podía decirle ninguna cosa a los mensajeros de Juan el Bautista que fuera nada más que palabras. Jesús lo que tenía que hacer fue lo que hizo. Empezó a echar demonios, reprendió espíritu de mudez, de ceguera, de paralítica. Y empezaron a ocurrir maravillas de Dios. Aquella gente fue sanada y restaurada. Esa fue la respuesta. Entonces se da vuelta a Jesús, terminado de orar por todos los enfermos que se sanaron, y le dijo, vayan a Juan y díganle lo que han visto y oído. Esas fueron las cartas que le presentó Jesús. Aleluya. ¿Quién me está entendiendo? Dale gloria a Dios que Él vive. Dale gloria a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si en aquellos tiempos, cuando caminó en la Galilea de aquel entonces, haciendo milagros, sanidades, liberaciones, dando vista al ciego, haciendo cantar la lengua del mudo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy, si vas a una iglesia donde esté presente el Espíritu Santo, no te vas a ir sin recibir un toque de Dios, no te vas a ir sin recibir un milagro, no te vas a ir sin reconocer que Cristo vive, sana, libera y transforma la vida. Dale gloria a Dios conmigo, alabanzas al Cristo de la gloria. Aleluya. Y así Jesús, luego que se van los mensajeros, dice esto, que es tremendo. ¿Qué salieron? Porque claro, quedó una murmuración. Así seguramente, esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, pero me hago cargo por la respuesta que Jesús les da. Se ve que quedó allí el murmuradero. Dice, mirá, los mensajeros de Juan. Juan debe estar dudando que este es el Hijo de Dios. Pero Jesús le dice, ¿qué salieron a ver al desierto? A ver, vamos a leerlo bien. Les dice, verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Viste una caña sacudida por el viento? ¿Y a qué puedo comparar? A un hombre sacudido por los afanes de esta vida. A un hombre sacudido, ¿verdad? Por las cosas, por lo que se ansía tener, por los bienes materiales.
Un hombre, una caña sacudido por el viento es un hombre que ansía tener el auto nuevo, cambiar el coche viejo por este otro, ansía adquirir aquello. Su vecino se hizo una barbacoa en el fondo con una parrilla nueva, quiere hacer en el fondo lo mismo. Esa caña está siendo sacudida por el viento, ¿verdad? Los modismos de este mundo los sacuden y los llevan para aquí y para allá. ¿Qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, un hombre sacudido por las riquezas de esta tierra, movido con el afán de tener cada día más y una casa de lujo. Una caña sacudida por el viento. Les digo que no salieron a ver eso, porque Juan el Bautista era un hombre que había hecho una renuncia a las riquezas y a lo material. Y es hace una segunda pregunta en el verso 25. ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Le dijo, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite, en los palacios de los reyes están. Pero este no era Juan el Bautista. Él se vestía con piel de camello y se alimentaba con miel y langosta. Era un hombre que estaba a la buena de Dios, confiando en aquel que había creído y que lo llenó desde el vientre de su madre, la prima de María, la madre del Señor. Bendecido el Cristo de la gloria. En el 26 vuelve a decirle, ¿más qué saliste a ver? Un profeta, sí, les digo que un profeta. Y no ha habido otro profeta nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Fue el que anunció que venía uno detrás de él. Y cuando le bautizó, yo creo que lo dijo también, el cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Alabanzas al Cristo de la gloria. Quise compartir esta porción bíblica en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y hay más, hay mucho más. Podríamos seguir horas predicando sobre estas cosas tremendas. Pero los videos de Facebook tienen que ser videos breves, si no aburrimos a los hermanos. Hoy se vive toda la carrera. Entonces, yo he notado que los videos que se extienden mucho tienen mucho menos visitas que otros. Y después, cuando le cambio el formato, los convierto y los subo a la plataforma de YouTube, tampoco tienen muchas visitas en YouTube cuando se extienden. Así que hasta aquí la bendita palabra de Dios. Había Jesús mostrado quién era Él a los mensajeros de Juan el Bautista, no acreditándose con palabras, sino con obras, porque Él era poderoso en palabras y en obras. Y hay veces que, como dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, iré a vosotros y conoceré no las palabras, sino el poder de los que los perturban. Porque en aquellos momentos iban algunos de los fariseos, algunos del judaísmo, y querían desacreditar el evangelio del que estaba predicando Pablo. Dijo, bueno, iré a vosotros y conoceré no las palabras de estos palabreos, quiero conocer el poder. A ver, eso sí que quería saber Pablo, si estaban bajo cobertura, pero no bajo cobertura de alguna iglesia que esté en 130, en 140 países. Sí, estaban bajo cobertura del Espíritu Santo. Alaba a Cristo que Él vive. Señor, hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos mirado estos hermosos cuadros que pinta el Evangelio de Lucas. Señor, que esta palabra se convierta hoy en un maná espiritual que alimente las almas que miren este video y las alimente para vida eterna, Señor. Yo te pido por todos los que hoy están enfermos, Señor, los que están en terapia intensiva. Me uno al clamor de ese ser querido, de esa hija, de ese hijo, de esa esposa, de ese familiar que está a las afueras
de un lugar, de un centro de terapia intensiva orando por un ser querido, me uno a esa oración, a ese clamor, y pido, Señor, que tu fuego pase sobre ese lecho de enfermedad, reprendiendo todo mal y entregando sanidad divina y una victoria santa y bendita. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. Hay hombres, Señor, con familia numerosa que están sin trabajo, que no saben cómo traer el sustento, el alimento a su casa. Oh Dios poderoso, abre las puertas. Tú has dicho en Isaías 45, yo iré delante de ti quebrando cerrojos y puertas de hierro haré pedazos para darte los tesoros escondidos. Oh Dios mío, abre esas puertas de trabajo que están cerradas para ese varón, para esa mujer. Hay madres solteras, Señor, que no saben cómo llevar el alimento a sus hijos también. Que alguien golpea su puerta con la divina providencia. Oh Padre, bendice al piloto que va en el avión, al marino que está en alta mar, al obrero que trabaja en las alturas, a los niños en sus juegos peligrosos. Da victoria santa y bendita para todos. Te pedimos en el nombre santo, precioso y maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre cada hogar donde se mire este video. Bendice esa vida, Señor, y con cuerdas de amor tráele a las iglesias donde se prediquen palabras como esta, de edificación, donde podamos, Señor, hacer entender que sin Cristo nada somos, que le necesitamos. Oh Dios poderoso, gracias por este mensaje. Voy a dejar a los pies de este video mi celular personal para que te comuniques con nosotros. Y en nombre de Jesús estamos a las órdenes para orar, para una palabra, un consejo pastoral. No me gusta mucho hablar de consejo, ¿verdad? Enseñanza a través de la palabra. Y bueno, ahí van a quedar entonces para que puedas comunicarte. Que el Señor te bendiga y te guarde.